Hi everyone, I'm Chris. Don't forget to subscribe and hit the bell so you never miss a video, and hit the like button too, I appreciate it. And today we're gonna react to Bloodywood with the song Gadar, Indian folk metal. So let me know in the comments, what do you think about this band, about this song, like always. But remember, be gentle, because if you're not, you are banned, okay? Yeah, I know you know it, I know you know it. So, don't forget activate the subtitles, and the video it's blurry because, you know, like COVID. ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता, साले बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू कौन आता फर्क करने वाला? No alcanzo a leer los subtítulos. Pasan tan rápido, no alcanzo a leer la letra de la canción. Bueno, no importa. I see a state turning to fate turning to hate turning to votes turning to notes. Blacker kind of black money with the antidote. Best kind of bloody, yeah, we're bringing the hope. You gotta walk the road, up on your block provoked. And what you're not sure you wanna, gotta block the boat. Where you at? I don't need no gun. I bring the fire and the fury of the third one, son. Touch for me once again. Touch on it again. What don't get from me? I'm control the time again. Turn on my life. And what you're not sure you wanna, gotta rock the boat. Never will I stop, never will I say die. I said never will I stop, never will I say. Never will I stop, never will I say die. I said never will I stop, never will I. Ya, ok. Ahora sé que es Gadar. Ok. Obviamente no podemos decirlo porque si no YouTube nos... El video lo sabemos, así que ya. Pero ahora sabemos que es Gadar. Sí había escuchado Bloodywood antes, pero hace... ¿Cuánto será? Unos 6 años atrás. Podrá ser, a lo mejor, si es que no un poco más. Pero no sabía quiénes eran, básicamente. Debo haberlo escuchado por ahí, a lo mejor en esas canciones aleatorias que de repente me lanza YouTube cuando estoy escuchando música, o cuando de repente en Spotify pongo alguna playlist de artistas y de esta, las radios de artistas que te suenan canciones del artista y de otros más. Puede que haya sido ahí, porque me suenan muy familiares. Me gusta, me agrada, me gusta que la mezcla entre, claro, digamos, música típica, folclore típico hindú, con los sonidos fuertes del metal. Me gusta, por algo es folk metal. El folk metal es un... Yo creo que es uno de los géneros del metal que es más infravalorado. Yo creo porque eh, hay muy buenas bandas de folk metal, como por ejemplo The Who, o The Who, no sé cómo se pronunciará, que es una banda mongola. La cual me han pedido que reaccione a ella, pero los 3 videos que traté de subir me los bajaron instantáneamente, entonces
Lamentablemente esas reacciones no las pude subir. Así que... Nada, me gusta. A mí me gusta este estilo de música. Es generalmente a veces cuando pongo música para dormir es el tipo de música que yo pongo para dormir porque a mí me relaja. Y de hecho está comprobado científicamente que lo que es el metal y el rock relaja mucho. Así que vamos a tirar un poquito para atrás. Me gusta. Never will I sing, never will I stop, never will I say die. I said never will I stop, never will I let God down. Slow clap the crap, they call him governance. More than a rap man, we're reforming governments. Full on attack man, get with the plan. We're here to pull apart the politicians and the God plan. Yeah. Suena muy parecido a Bushido. No sé si conocen a Bushido. Bushido es un rapero alemán. Muy buen rapero alemán, por cierto. Eh, Se parece a él. Tiene un aire a Bushido como en el acento, ¿no? O en la forma en la que rapea, porque Bushido rapea en alemán, no rapea en inglés. Pero suenan muy, muy similares. Me llamó la atención. ¿Por qué digo que rapea en alemán? Porque puede, aún ser alemán, puede rapear en inglés, ¿sabes? Es básicamente por eso. Slow clap the crap, they call him governance. More than a rap man, we're reforming governments. Full on attack man, get with the plan. We're here to pull apart the politicians and the God plan. Yeah, we're saying, but we're saying nothing new. We're just saying you better do the shit you say you're gonna do. None of that fake shit, WWE, cause you know we keep it real like the UFC. Alta pullita ahí. Por- eh, oh. Se los voy a leer porque, como les digo, el video está borroso por temas de copyright. Así que se los voy a leer un poquito más atrás. Dice que lo vas a hacer. Nada de esa mierda falsa de la WWE, porque sabes mantenerlo real como porque sabes mantenerlo real como la UFC. Alto palo ahí. Ahí. ¡Ta! Lo macheteó. ¿Ah? Como hablemoslo en jerga futbolística. Se puso un Pepe. ¿Ah? Si conocen a Pepe, el defensa portugués, era conocido como el hachero, el carnicero, porque ¡ta! Entraba y te... Ahí fue ese punchline, ¿no? मजा आया। A ver, tiene muy, muy buena letra. Tiene muy buena letra. El disclaimer que ponen al comienzo del video es real. Al comienzo del video dice, advertencia, este video tiene un constante mensaje político fuerte. Y tienen razón, o sea, básicamente ellos están cantando y hablando sobre los problemas que tienen, ¿sabes? O sea, de cómo
los políticos, muchos venden, digamos que su patria por un par de centavos, ¿sabes? Por el dinerico, por los merlucos, la pasta, la guita, la lana, ¿sabes? Los kilos. De eso habla básicamente la canción. Es muy contestataria, revolucionaria, podría decirse también. Ustedes saben, yo siempre lo he dicho desde que comenzamos el canal, desde el primer video. Lo he dicho que a mí, si hay algo que lo que más me gusta de la música son las letras y los mensajes, independientemente cuáles estos sean, siempre y cuando, obviamente, sea, no sé, digamos que, no quiero decir un buen mensaje, pero me refiero que tenga, a lo que me refiero es que el mensaje sea, digamos, potente, porque a mí es el tipo de obras que a mí me gusta crear cuando escribo algún guión, alguna obra de teatro o cosas así. Son cosas que a mí me gusta crear, cosas que choquen a la gente, ¿sabes? Que las haga pensar, que cuando lo lean o lo vean en escena, lo miran y digan, ¿sabes? Ese tipo de cosas me gusta. Y hay muchas formas de lograr hacer que la gente reaccione de esa manera. Y la canción está muy, muy bien hecha, está muy bien estructurada. La mezcla me gusta, es un poco estilo, podría ser un poco nu metal, ¿no? En el sentido de que el nu metal mezcla muy bien lo que es el metal con el rap. Tenemos varios ejemplos de eso. Varios ejemplos de eso. Tenemos Papa Roach, tenemos Slipknot, tenemos Limp Bizkit, POD. eh, ¿Qué más? Mushroom Head, no tanto. Pero a eso me refiero. O sea, me gusta esa mezcla entre el metal con el rap. Siempre me ha gustado. Eh, pero a lo que nos convoca, la canción es muy buena. Es muy buena. No es monótona. Tiene distintos cambios de ritmo en la estructura. Sobre todo cuando entra. Nunca he sabido cómo se llama. Citar, creo que un citar el que suena de fondo. No sé si ha aparecido un poco en pantalla porque de repente las imágenes son muy rápidas, entonces no. Y sobre todo que me tienen puesta la letra abajo, que es parte del video, pero él dice dos palabras en hindú y me aparecen dos líneas, ¿sabe? En inglés. Entonces, como que no alcanzo a terminar de leer muchas veces las frases, pero el mensaje queda claro. El mensaje queda muy claro. Me fascina. ¿Qué quieres que te diga? Ve, de hecho, el coro dice, toma un arco y vete a la mierda, traidor. Eso es lo que dice. Segundo, que ahí aparece otro disclaimer, pero apareció, ¿cuánto? 2 segundos. Pensé que estaba acelerado el video, pero no. Me lo voy a retroceder un poco a ver si alcanzo a leer el disclaimer para decírselos. Me gustan esos cortes. Ah, es el mismo disclaimer que aparece al principio, que dice: este video contiene duros comentarios políticos. Sí, ¿viste? Y está apuntado a las divisiones de los líderes, los grupos y las mentes políticas. En la cara del... ¿Qué? Ah, ya. En la cara del fascismo y el comunalismo.
¿Ven? Es lo que yo les digo, es un grupo bastante contestatario. No nos mantendremos neutrales políticamente. Mm, muy buen grito de fondo. Se escucha muy sutilmente, pero es muy bueno. De hecho, abajo sale gritos del cantante intensificados. Sale escrito abajo. You brought the yin, we brought the big gang, make a big bang, got me real wild like a Mustang. Untamed, need to play and the game, burn it down and build it up and never do the shit the same. Toss on me, what's the game? A ver, ¿qué quieres que te diga? Me fascina. Como ya les había comentado, o sea, ya lo había escuchado antes, pero no sabía quiénes eran. Como les digo, debe haber sido cuando te sale alguna canción random. Me gusta que sean tan enérgicos al dar su mensaje. Tiene muy buena letra. Abajo les voy a dejar el video original para que lo vayan a ver y le vayan a dar su amor. Es un video de hace 3 años, em, pero es muy bueno. Como les digo, a mí es el tipo de cosas que me gusta crear, es el tipo de mensaje que a mí me gusta dar generalmente, que haga pensar a la gente, ¿no? Como les comentaba recién, que les dé vuelta a la cabeza. Me gusta que sean así. Bien, bien. Además suenan bien. La mezcla de los sonidos, de la música típica con el metal, nice. O sea, a mí me gusta cuando el folk se mezcla con distintos otros géneros de música. Y hay muchos estilos en los que el folk suena muy bien. Hay dos bandas que a mí me fascinan, que son irlandesas, que son Flogging Molly y Dropkick Murphys, perdón. Eh, Aunque Dropkick Murphys no es tan irlandesa, pero es del mismo estilo que Flogging Molly. Flogging Molly sí es de Irlanda. Eh, También mezclan el folk con un poco con punk rock. Eh, Nada, o sea, bien. Uy, salió un video más o menos largo, pero bueno, es lo que hay. Como siempre, abajo van a tener la línea de tiempo para que se lo vayan saltando y si quieren ver la pura reacción, ver la pura reacción. Y eso. Yo soy Chris. Espero que lo hayan disfrutado. Bye.